siguiente programa es para todos. Televidentes, cordial saludo, bienvenidos una vez más a Signos Vitales, un gusto saludarlos después de esta pausa que debimos hacer por las sesiones del Consejo Municipal, hoy con un tema muy pertinente para esta época de diciembre en la que solemos comer un poquito más, hay más tentaciones y pues el tema de hoy nos sirve para esta época y pues en general para todo el año. Es un tema educativo, vamos a hablar de alimentación y hábitos saludables. Para eso ha venido desde Medellín una nutricionista, ella es Daniela Varela Álvarez, bienvenida a Signos Vitales y gracias por estar aquí con nosotros. Hola Mariana, muchísimas gracias, es un placer para mí estar hoy con todos ustedes. Como les digo, mi nombre es Daniela Varela, soy nutricionista hace 6 años, soy educadora en diabetes y soy consejera en lactancia materna y alimentación complementaria. Una amplia trayectoria entonces en este campo, Daniela. Comencemos por hablar de qué es una alimentación saludable, porque escuchamos mucho el término, pero nos cuesta entender un poquitico de qué hablamos cuando escuchamos estas dos palabras, alimentación saludable. Bueno, es muy importante que comprendamos que la alimentación es un factor determinante y esencial para todas nuestro desarrollo, ¿cierto? Entonces, la alimentación saludable es muy individual, pero en general debemos como consumir de todos los alimentos, eso hace una alimentación variada, no hay que suprimir ningún grupo de alimentos y debemos consumir exactamente la cantidad de alimentos que nuestro cuerpo necesita por edad, por actividad física, según nuestro género, ¿cierto? Entonces es como adaptar toda esa oferta alimentaria a lo que mi cuerpo realmente necesita. Más adelante vamos a enfatizar un poquitico más sobre este tema de las porciones y los alimentos como tal. Hay veces cometemos errores y para algunas personas comer sano es comer solamente verduras, frutas y agua todo el día y pues no, vemos que la alimentación saludable ofrece cada día más formas de comer diferentes cositas, diferentes nutrientes y pues formas para que no sea como rutinaria esta alimentación, pero exacto. ¿Cómo podemos empezar a tener como este hábito de comer bien? Bueno, entonces lo que tú dices es muy cierto, la gente dice voy a ir donde el nutricionista, me van a quitar todo, me van a mandar a comer pechuga a la plancha con vegetales y ya. Y realmente no hay nada más alejado de esa realidad. La alimentación saludable, como te dije ahorita, incluye todos los grupos de alimentos, entonces si yo quiero hacer un cambio en mi alimentación, quiero comenzar a alimentarme de una manera más saludable, entonces lo primero sería ser un poquito más consciente de qué estoy teniendo en mi plato, ¿cierto? Porque a veces servimos un montón de comida y nos llenamos en la mitad del camino y nos terminamos comiendo todo. A veces no sabemos qué es una proteína, qué es un carbohidrato, qué es un micronutriente, un macronutriente, entonces si de pronto desconocemos completamente el tema, sería muy bueno agendar una cita con un profesional en nutrición. Hoy en día hay muchísimo intrusismo con este tema en redes sociales, cualquier persona que va al gimnasio cree que sabe de alimentación, entonces es muy bueno orientarse con un profesional que nos pueda realmente decir qué debemos comer o qué no deberíamos comer, ¿cierto? Gráficamente, como para darle ideas a los televidentes, ¿cómo se ve una dieta equilibrada? De pronto podemos dar ejemplos de algunos platos saludables. Claro, pues mira, por ejemplo el desayuno paisa típico es algo súper saludable, lo que es la arepita con el huevo, con el quesito, el chocolate que sea en leche, ¿cierto? Son bebidas, entonces ahí tenemos el aporte de la proteína, el huevo, el lácteo, la carne que a veces también se utiliza en el desayuno. Entonces el desayuno paisa, si no nos exageramos en las cantidades, es una buena opción. Por ejemplo, si miramos la bandeja paisa, también es una opción muy saludable. ¿Qué problema tiene la bandeja paisa? Que está demasiado cargada en porciones. Entonces tenemos, por ejemplo, de las harinas, tenemos el arroz, tenemos la tajada, tenemos la arepita, ¿cierto? Entonces sería como escoger una o máximo 2. Tenemos las ensaladas, tenemos entonces un montón de proteína, tenemos carne, tenemos huevo, tenemos morcilla. El chicharrón es más grasa que proteína, pero igual mucha gente lo come como si fuera solo la proteína. Y aparte en la sopa tenemos los frijoles, que son una leguminosa que aporta muchos nutrientes. Entonces no es que haya un alimento malo o una preparación mala, de pronto lo malo es comer en exceso o comer más cantidades de las que mi cuerpo realmente necesita. Listo. Ahorita mencionabas algo de los macronutrientes y micronutrientes.
¿Cuáles son y qué me puede aportar cada uno de estos? Listo, entonces los macronutrientes se llaman macronutrientes por dos motivos, son muchísimo más grandes y se requieren en mayor cantidad. Hablamos entonces de carbohidratos que están presentes en todas las harinas, hablamos de la proteína que está presente en leguminosas, que serían proteínas de origen vegetal, y de origen animal tenemos huevo, quesos, lácteos, carne, ¿cierto? Res, cerdo, pollo, pescado. Y tenemos las grasas, los lípidos o grasas, que sería el otro macronutriente que está presente en las semillas, en los aceites, ¿cierto? Y también, por ejemplo, en los lácteos también nos aportan grasas. ¿Qué nos aporta cada macronutriente? Entonces los carbohidratos o las harinas nos aportan la energía necesaria para hacer todas nuestras funciones, o sea, para yo mover un brazo, mi cuerpo tiene un consumo de energía, para respirar, para pensar, para todo, hay un consumo de energía y esa energía idealmente se debe aportar con base en los carbohidratos. La proteína me aporta una función estructural y de recambio en el organismo, entonces, ¿debemos comer carbohidratos? Sí. ¿Para qué? Para tener energía disponible para todas las funciones. Aparte, la proteína me va a ayudar a estar reconstruyendo tejidos o recambiando los que hay que cambiar. Y las grasas o los lípidos tienen muchísimas funciones y hay muchas personas que dicen yo no como grasas, yo saqué completamente la grasa de mi alimentación y eso tampoco es bueno, los extremos siempre van a ser malos. Cuando yo no consumo grasa suficiente, entonces en mi cuerpo se agota una capa protectora que hay sobre los órganos para termoprotegerlos. Se agotan las hormonas que transportan sustancias muy necesarias para el metabolismo, entonces mira que cada macronutriente es necesario, vuelvo y digo, en las cantidades adecuadas. Bueno, yo creo que ahí tenemos dos retos. Primero, aprender a conocer también, digamos, como ese gasto calórico diario y en esa medida pues saber cuánta caloría de pronto es saludable o no, pues ingerir. Y también tengo una pregunta y es cuando hablamos de grasas, ¿cuáles alimentos tienen como esa grasa saludable o digamos en qué porción, en qué medida podemos ingerir grasa un día, por ejemplo? Bueno, mira, entonces hablamos de grasas saludables y grasas no tan saludables, ¿cierto? Las grasas saludables están presentes en el aguacate, en el maní, en las almendras, generalmente las semillas o frutos secos aportan grasa. ¿Qué pasa? Que así sea grasa, el exceso en la porción también nos va a traer pues, consecuencias negativas. ¿Cuál es la porción? Un puñadito, o sea, lo que me cabe en la mano de maní, esa sería lo que yo me debería comer. No es que el puñadito no pues, es va a ir la así. bolsa completa, es la porción. Por eso si uno compra una porcioncita de maní es algo pequeñito y la gente es como, no, venga, deme 3 o 4 porciones, ahí ya estamos cometiendo un error. Entonces, si yo soy consciente de que ese paquetico es exactamente la porción, yo me lo como consciente de lo que estoy comiendo, disfruto el momento de comer, no voy a tener la necesidad de comerme 3 o 4 o 5 porciones. Por un lado, tenemos entonces también el aguacate, que el aguacate la porción, ojalá fuera uno entero, pero no. Si es aguacate grande es 1/8, si es un aguacate mediano es 1/4 y si es un aguacate Hass es 1/2, ¿cierto? Esa sería como la porción más o menos recomendada de grasa. Ya aparte de esas grasas buenas, tenemos unas grasas que no son tan buenas, ¿cierto? Que son las grasas procedentes de la fritura y el problema cuando sumergemos un alimento en aceite es que, por ejemplo, me puede ganar el 20 o 30% de su peso en aceite. O sea, yo sumerjo un huevo y el huevo me va a quedar pesando 20 o 30% más, pero a costas de grasa. Entonces, las papas, por ejemplo, el huevo, son alimentos saludables hasta que yo se las echo al aceite, porque ahí ya me van a ganar muchísima más grasa de la que yo necesitaría consumir. Hay alimentos que sí se pueden consumir, pero es de pronto cómo se prepara. En la papa es saludable, por ejemplo, sí, pero está entonces cocinada, frita, en ensalada. Y no es decir que nunca te vas a comer unas papas fritas, porque yo digo que no hay nada más irreal que decir que jamás me voy a comer algo así. Algún día saldrás a comer con unos amigos y me van a servir unas papas y no las voy a botar, pero que no sea todos los días, que esas papas fritas sean algo muy esporádico. Y si te gustan mucho, entonces en casa se pueden hacer ciertos métodos de cocción que sean un poquito más saludables. Está, por ejemplo, meterlas al horno. Simplemente me unto las manos de aceite, las meto al horno y van a quedar no con el mismo sabor o con la misma textura, pero sí se puede asemejar. También puedo hacer eso con una freidora de aire y las papas me van a adquirir una textura muy similar de una manera un poquito más saludable. Entonces, sí, la clave de lo que tú dices es como mezclar ese método de cocción con esa cantidad ideal. ¿Listo? No eliminarlos, pero sí de pronto ir mirando formas más sanas para consumirlos sin ningún inconveniente pues, como en la salud. Daniela, está muy interesante el tema, pero sí, es momento de hacer una pequeña tanda institucional para seguir hablando de alimentación y hábitos saludables.
Llegó el momento de que celebremos, es una época de amor y paz. De corazón hoy te deseamos una feliz Navidad. Somos amigos, somos vecinos, somos hermanos, somos familia, todos reunidos junto al pesebre. Viva el amor, que viva diciembre. Somos la herencia de los andinos, somos café, montaña y tradición. Siempre a tu lado, siempre contigo. Aupan Televisión. Televidentes, gracias por continuar conectados con este espacio de acompañamiento y orientación en temas de promoción y prevención de la salud. Antes de la pausa estábamos hablando de esos macronutrientes y micronutrientes pues con nuestra nutricionista el día de hoy. Vamos a hablar en esta parte, Daniela, de los micronutrientes. ¿A cuáles le debemos dar prioridad, por ejemplo? A todos. Los micronutrientes están presentes en todos los alimentos, ¿cierto? Por ejemplo, yo sé que hemos oído hablar del hierro, del zinc, ¿cierto? Del calcio. Son micronutrientes, son metales que están presentes en la carne, el hierro principalmente, los lácteos son los que más nos aportan calcio. Entonces mira que están como distribuidos en esos grandes grupos de alimentos. Aparte tenemos otros micronutrientes súper importantes que son las vitaminas, y las vitaminas están presentes principalmente en frutas y verduras. También hay vitaminas en las harinas, en los lácteos, pero la principal fuente la vamos a encontrar en frutas y verduras. Que es muy importante de los micronutrientes, que son como nos dan ese impulso para que nuestro sistema pueda funcionar mejor. Entonces nuestro sistema inmunológico se ve súper beneficiado, nuestro sistema de defensas, cuando consumimos buena cantidad de micronutrientes. Que es muy importante que sepamos que la calidad del micronutriente que encontramos en una fruta, en una verdura o en un alimento natural nunca va a asemejarse con un suplemento nutricional. Muchas personas dicen que qué pastilla me puedo comer, qué pastilla me puedo tomar, realmente no va a haber, a no ser de que estés en estado de gestación, que sí hay unos micronutrientes que se establecen pues, y que se absorben mejor para este periodo, pero si no tenemos como ningún estado fisiológico, las vitaminas y los minerales los podemos adquirir a partir de los alimentos naturales. Ahí tengo una pregunta y bueno, hay digamos que el hierro y el zinc, hay variedad de alimentos que me dan como esa vitamina, pero por ejemplo con el tema del calcio, hay mucha gente que es intolerante a los lácteos, la leche digamos que les cae muy pesado, ¿y cuál alimento podrían de pronto reemplazar para poder obtener como ese nivel de calcio apropiado? Ya cuando tenemos ciertas edades o en ciertos estados de la vida, pues ya digamos el requerimiento de calcio se hace necesario, pero se podría suprimir. Es muy importante que si hay un niño que es alérgico a la proteína de la leche, ese niño va a requerir una suplementación de calcio que se la va a mandar el pediatra, ¿cierto? O el endocrino, pues que le haga el seguimiento. Pero si digamos ya estamos adultos y nos cae pesada la leche, si ya ensayamos con la leche deslactosada, el yogur y el kumis nos generan daños que no deberían, si simplemente nos cae pesada la lactosa, el yogur y el kumis no nos deberían hacer daño. Entonces si ya suprimimos todos los calcios, las fuentes de calcio de lácteos de la dieta, hay algunos alimentos de origen vegetal, pero ese calcio no es tan biodisponible, ¿cierto? O sea, pasa con mayor dificultad la barrera en el intestino, entonces se puede obtener, pero no va a ser como igual de eficiente. Para eso, de todas maneras, se recomienda que consulten con el médico, que consulten con el nutricionista, porque hay algunas estrategias que se pueden implementar para mejorar esa absorción del calcio. Daniela, yo también he escuchado que hay colesterol bueno y colesterol malo. ¿Eso es verdad? Bueno, el colesterol se presenta de diferentes formas en nuestra sangre, ¿cierto? Cuando nos hacen un perfil lipídico nos muestran el colesterol total, LDL, HDL, ¿cierto? Varias formas.
no es que sea bueno o es que sea malo, simplemente nos está hablando de qué tan predispuesto estoy a ciertas enfermedades o qué tan saludable estoy. Entonces el colesterol bueno, que es el HDL, debería estar por encima de cierto rango para yo decir no tengo riesgo de tener un infarto o de tener aterosclerosis o hipertensión. Pero si el colesterol LDL está elevado, entonces el riesgo se vuelve positivo, ¿cierto? Entonces por eso se interpreta como de esa manera, que es muy importante que si a mí me salió alterado el colesterol en sangre, cualquiera de los parámetros que se evalúa, debo ser muy juicioso con la medicación que me mande el médico y debo ser súper juicioso con la alimentación también, porque sí hay unas estrategias nutricionales que pueden mejorar la salud del paciente. Bueno, Daniela, en este espacio tenemos una sección para nuestros televidentes. Ellos participan y envían sus preguntas frente al tema. Para esta emisión tenemos 2 preguntas. Vamos a conocer la primera de ellas. Mi nombre es Marisela Rodríguez y mi pregunta para la nutricionista es: ¿qué tiene de cierto que el ayuno intermitente es un método efectivo para perder peso? Muchas gracias. Bueno, con el tema del ayuno intermitente hay es un boom que está en este momento de moda, ¿cierto? Muchísimas personas hablan de la dieta keto, del ayuno intermitente, de miles de estrategias nutricionales, que es muy importante, que no se puede desestimar ninguna estrategia siempre y cuando esté orientada por un profesional, ¿cierto? Si tu nutricionista te dice, si vamos a intentar el ayuno y contigo nos va a funcionar, pues ensaya, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Que no hagamos ninguna estrategia solos. ¿Por qué? Porque realmente el objetivo de un plan alimentario para pérdida de peso es establecer un déficit calórico, o sea, yo tengo un requerimiento base y tengo un gasto que debe ser por encima para que haya un déficit calórico. Si yo logro ese requerimiento, alcanzar ese requerimiento con ayuno, con dieta keto, con dieta normal, con dieta fraccionada, como me oriente mi profesional, la meta ¿cuál es? Tener un gasto más elevado de lo que consumo, ¿cierto? Por eso es muy importante orientarnos, porque si yo me meto a internet a mirar cómo me ofrecen a mí una dieta de un ayuno intermitente, nos encontramos unas cosas que pueden ser hasta súper dañinas para la salud, poner en riesgo la vida del paciente al entrar a un déficit calórico extremo que tampoco va a ser compatible con una vida saludable, que debería ser el objetivo. Más allá de perder peso, de perder grasita aquí o allí, deberíamos tener como objetivo es tener una vida saludable y una menor predisposición a enfermedades. Exactamente, conclusión. Pueden haber dietas que sirvan, pero siempre y cuando estén súper acompañadas del profesional. Vamos con la última pregunta en consulta rápida para seguir hablando de este tema. Mi nombre es Alejandra Gómez y mi pregunta para la nutricionista es: ¿qué puedo hacer para no sentir ansiedad de estar comiendo? Muchas gracias. Bueno, ¿qué es muy importante? Primero hay que entender que la ansiedad es una situación emocional o psicológica, ¿cierto? Yo no les puedo dar una solución alimentaria para un problema que tiene una raíz que no es alimentaria. En este sentido, si yo tengo un diagnóstico de ansiedad por un psicólogo, por un psiquiatra, debería ser el psicólogo o el psiquiatra el que me dé a mí las estrategias para controlar mi ansiedad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Es que entendamos que la solución del problema tiene que ser orientada en cuál es el problema, ¿cierto? La estructura. Yo te puedo decir, toma bebidas calientes, por ejemplo, las aromáticas ayudan a controlar la ansiedad, tomar suficiente agua, porque a veces uno come y a la media hora tiene otra vez hambre, siente que tiene hambre, pero realmente lo que puede sentir es sed. La sensación de sed y hambre son muy parecidas. Entonces yo te puedo decir, toma suficiente agua, toma aromáticas, come, por ejemplo, zanahoria en cuadritos. Son estrategias que te podrían servir, pero si tu problema es a nivel psicológico, a nivel emocional, sería muy mal hecho de mi parte dar una recomendación alimentaria para algo que debería solucionarse con otro profesional de la salud. Entonces, la idea cuál es identificar primero cuál es la causa de mi ansiedad. O sea, yo acabé de comer hace media hora y ya tengo otra vez hambre, entonces uno tiene que conversar con uno mismo y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué siento hambre?
Bueno, de pronto cuando estaba comiendo estaba mirando el celular, estaba viendo una película, estaba conversando con otra persona, entonces no me concentré completamente en mi plato. Hay unas técnicas de mindfulness que es como atención plena en lo que estoy comiendo y nos dice, mientras estoy comiendo tengo que estar completamente concentrado, agradeciendo ese plato de comida que tengo en la mesa, la forma en la que lo pude adquirir, concentrarme en cada alimento, saborear, degustar, masticar suficientemente y tragar, ¿cierto? Entonces la idea es que si yo me concentro en eso, a la media hora no debería tener hambre. Entonces es como identificar qué me está causando a mí esa ansiedad para poder trabajar sobre eso. Esto tiene de pronto que ver con ese término que se ha escuchado de alimentación, nutrición emotiva. Sí, exactamente. De hecho, muchas personas cuando se sienten estresados o cuando tienen algún problema o algo se refugian en la comida y son estrategias que de pronto las personas hacen o implementan porque sienten que les sirven, pero realmente no es algo adecuado. O sea, yo tendría que buscar ayuda si yo digo después de comer un montón, me siento mejor, y a la media hora voy a sentir culpa, entonces realmente se vuelve como un círculo vicioso. La alimentación emotiva, la nutrición emotiva nos invita a trabajar en las emociones para que la alimentación no se permee por esa emoción que yo estoy sintiendo. O sea, yo debería tener la capacidad de manejar mis emociones hasta el punto de que si estoy preocupado, estresado, aburrido, enojado, no va a influenciar en que coma o no coma, o que coma más o no coma, o coma menos, ¿cierto? Que muchas veces a las personas les pasa. Con la comida no se pelea, ¿cierto? Con la comida no se debería, la comida no debería ser esa fuente de tranquilidad o de desahogo, ¿cierto? Entonces la invitación es, si de pronto ustedes identifican que tienen alguno de estos factores, pues pedir una consulta para tener una orientación adecuada de qué debería comer, en qué momentos, y si tienes un proceso de ansiedad o algo, pues también buscar terapia psicológica, que recordemos que al psicólogo no van los locos o los enfermos, sino que todos deberíamos ir a terapia para ayudarnos a solucionar nuestras emociones. Bueno, Daniela, vamos a ir con la última sección que tenemos en este programa de salud y es cultura médica. Déficit calórico. Consiste en ingerir menos calorías de las que el cuerpo necesita para mantener su peso, entre 300 y 500 calorías menos. Comiendo así es como se pierde peso de forma sostenible. Los especialistas recomiendan un déficit calórico de 500 calorías y es una estrategia eficaz para perder peso. Ahí teníamos entonces la palabra para esta emisión en Cultura Médica. Continuamos hablando de alimentación y hábitos saludables y no podemos pues despedir el programa sin antes hablar del ejercicio, la actividad física que es tan importante para todos, no solamente para los que estén en busca de pérdida de peso. Sí, realmente ahorita lo mencionabas, para esta época de diciembre muy normalmente nos excedemos un poquito en el consumo de alimentos, en el consumo de energía cuando consumimos licor, ¿cierto? ¿Cuál es la invitación? Es a que tratemos de mantener nuestros hábitos lo más natural posible, ¿cierto? Si bien diciembre son fechas muy familiares, muy de fiestas y eso, tratar de hacer ejercicio de todas maneras y continuar alimentándonos bien, tratar de ser conscientes, bueno, si por la noche voy a comer mucho, entonces tratar de no comer tanto en desayuno y almuerzo para poder compensar lo de la noche. La actividad física debe ser orientada también por un profesional, entonces la invitación es a que vayan a un gimnasio, si no les gusta el gimnasio, entonces hablar con el profe para que les mande una rutina para la casa o buscar cualquier deporte que les guste, caminar, montar bici, patinar, pues cualquier deporte. La idea es mover el cuerpo porque recordemos que nuestro cuerpo está diseñado para moverse, no para quedarse quieto. ¿Lo ideal de tiempo de ejercicio en la semana, por ejemplo, es cuánto? Bueno, hay unas recomendaciones a nivel internacional acerca de la cantidad de ejercicio que se debería hacer como en minutos, ¿cierto? Entonces la recomendación nos habla de más o menos al día 30 minutos de ejercicio cardiovascular y ya el complemento de ejercicio de fuerza, que eso sí depende de cada persona, pero como para mantener nuestra salud sería mínimo media hora al día. Si nos ponemos a pensar cuánto tiempo nos gastamos en redes sociales, cuánto tiempo nos gastamos viendo televisión o algo, realmente salir a caminar o a trotar media horita no debería ser algo súper difícil de hacer. Que tampoco es excusa como decir es que no tengo dinero para pagar un gimnasio, no. O sea, uno puede salir a caminar, a trotar, los ejercicios
están para que uno los haga. ¿Cuál es la idea? Buscar aumentar ese gasto de calorías de mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, entre yo más me exija, entre yo más me canse, entre yo más sude, entre yo más al otro día sienta ayer hice ejercicio, pues va a ser más efectivo, ¿cierto? Y como tú decías, no es solo por pérdida de peso, realmente es por mantener la salud cardiovascular, se recomienda hacer mínimo media hora al día de ejercicio. Dentro de pues, su profesión, su labor diaria como nutricionista, atiende muchos pacientes por diferentes circunstancias, razones como ahorita lo mencionaba al inicio. ¿Cuáles son de pronto como esos mitos en cuanto a la alimentación o prácticas deportivas que más escucha, caso puntual, en el municipio de Andes? Bueno, hay un temor súper grande con el arroz y el pan, son como el coco de la historia, todo el mundo les tiene miedo, realmente no son malos, la idea es si voy a comer, entonces ser consciente del tamaño de porción recomendado para mí, no excederme en la cantidad, pues si yo me como un paquete de pan sí va a ser malo, ¿cierto? Sí. Pero si como la cantidad o la porción indicada no debería ser algo dañino pues para mi salud. También está el mito, por ejemplo, de que si tengo anemia con jugos rojos de mora, de fresa, de remolacha, se me va a quitar la anemia y no. Si ya tengo un diagnóstico médico, tengo que seguir las recomendaciones médicas, que es el suplemento nutricional, por mínimo 3 meses, que es el que manda el médico. También hay mitos con respecto a que comer de noche engorda, que la fruta engorda en la noche. No, la idea es como establecer un horario de comidas, hacer comidas más o menos cada 3-4 horas y que la última comida sea más o menos 2 o 3 horitas antes de dormir para poder garantizar ese proceso digestivo. A ver, no recuerdo qué más. Bueno, hay un debate también amplio con el tema de la sopa. Unos dicen que no alimenta, que engorda, otros dicen que no engorda, que se alimenta, que es muy necesario, y pues quisiera que los televidentes también fueran como despejando esa duda. La sopa, ¿qué función viene a cumplir dentro de nuestra alimentación? Realmente la sopa es un vehículo, debería ser un vehículo para consumir verduras, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos enfrentamos hoy en día los profesionales de la salud? Que llegan a consulta niños de 2 o 3 años que no saben masticar porque solo han tomado sopas en su vida. Realmente la masticación es un proceso que se debe iniciar a los 6 meses. Entonces, cuando las mamás, porque es muy fácil dar sopa, ¿cierto? Entonces yo a la sopa le echo las verduras, le echo las harinas, le echo la carne, lo licúo y el niño se la come súper fácil, la mamá enseña al niño a comer de esta manera y llegan los 2 o 3 años y el niño nunca desarrolló los músculos masticatorios, entonces ahí es que la sopa sí se vuelve un problema. Si el niño es capaz de masticar y comer bien y aparte se toma la sopa, no hay problema. Que es muy importante que la sopa tenga verduras y recuerden que esas verduras no se deberían cocinar por más de 5 minutos. O sea, la verdura en una sopa debería quedar un poquito durita. O sea, que es como se hace la sopa. Exactamente. Pero si yo entonces, el niño se come la ensalada, se come el arroz, se come la carne y aparte le echamos papitas o plátano, ¿cierto? No tiene necesidad de tomarse la sopa porque es que en la sopa irían las vegetales, más la papa, más la yuca, por ejemplo, para espesar. Entonces es como aprender a identificar qué necesita comer mi hijo y si realmente le tengo que dar esa sopa o no. Y ya para los adultos la sopa es un tema supremamente cultural, ¿cierto? Hay muchas personas que dicen, sin la sopa yo no como. Tómese su sopa, pero tenga en cuenta que la sopa tiene papa, yuca, por ejemplo, que le echan las 3 papas y yuca, entonces ahí ya van 3 porciones de harinas más las harinas del plato del seco, entonces cuántas harinas nos estamos comiendo en el almuerzo y eso sí puede ser un factor determinante para el aumento de peso. ¿Usted cree que le estamos dando excesiva importancia al tema de la nutrición o que por el contrario no le estamos dando la importancia que deberíamos darle a este aspecto? Bueno, es muy importante que pensemos en qué momento de la vida queremos empezar a cuidarnos, porque a consulta llegan muchas personas ya cuando tienen muchas enfermedades asociadas y que ahí sí o sí tenés que dejar de comer un montón de cosas porque ya tenés la enfermedad. Mientras que si yo empiezo a ser más consciente de qué como, ¿cierto? A prestarle más atención a mi alimentación desde un momento más temprano de mi vida, pues puedo prevenir un montón de enfermedades a futuro y nunca me va a tocar hacer una restricción así súper grande que no puedo volver ni a oler un alimento. Entonces la idea es que yo noto que sí hay muchas personas que se están interesando por eso y no me parece que sea exagerado. Yo pienso que hace parte del amor propio, cuidarnos desde lo que tenemos en el plato hasta salir a hacer ejercicio, todo eso hace parte como del autocuidado. Bueno, Daniela, antes de despedir este espacio que es de educación y promoción pues de esos hábitos alimenticios, de la salud, ¿qué mensaje darle por último a la comunidad que nos está viendo?
Bueno, la idea es que seamos muy conscientes de lo que vamos a comer, de lo que tenemos en nuestro plato, tomar mucha agua, reducir el consumo de azúcares, de alimentos fritos, de alimentos de paquete, que son alimentos que tienen muchos procesos químicos y esos químicos pues pueden ser los que más se relacionen con procesos de enfermedad en un futuro. Entonces la invitación es a eso, a consumir alimentos muy saludables, muy naturales, tomar agua sin necesidad de que no me pueda volver a comer otra vez una comida que no sea tan saludable, ¿cierto? La idea es que eso no se nos vuelva como algo que nos genere ansiedad, sino que por el contrario nos podamos sentir súper bien, que estamos haciendo las cosas bien y que de vez en cuando hay un pecadito, pues, ¿cierto? Bueno, Daniela, muchísimas gracias por haber estado en Signos Vitales y compartir su conocimiento y pues consejos también con la comunidad. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Televidentes, de esta forma entonces llegamos al final de una nueva entrega de Signos Vitales. Recuerden que en este espacio le apostamos a fortalecer, cuidar y sobre todo educar a la comunidad en temas de promoción y prevención de su salud y su bienestar. Nos vemos la próxima semana. AUPAN, la televisión de los andinos.